perteneciente a la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, se complace presentar a ustedes este podcast educativo, creado para la unidad de aprendizaje y teoría política moderna y contemporánea por alumnos del tercer semestre turno matutino. El tema central de este primer bloque se titula Estado, Política y Sociedad, en perspectiva de Karl Marx y Engels, a cargo de la maestra María Guillermina Castillo Bedoya. Sin más que decir, damos inicio al siguiente proyecto. Hola, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Plática con el Genio. Nos encontramos en Alemania y hoy tengo el placer de informarles que estaremos en contacto con dos grandes autores. Me refiero a Karl Marx y su gran amigo Federico Engels. Asimismo me encuentro con mis compañeras Inet Mena, Fernanda Santander, Paola Pérez y yo, Gabriela Quesada. Y es para todos un placer estar aquí el día de hoy. Es para mí, Gabriela, un honor hablarles a continuación un poco sobre la vida de Karl Marx. Karl Marx nació el 5 de mayo de 1818 en Treveris, un pueblo de apenas 12.000 habitantes. Creció en la provincia económica y políticamente más progresista de Prusia. Su padre contaba con el gran prestigio como Justizrat. Pasó de la fe judía a la protestante. También era jefe electo de la Organización de Abogados de Treveris, padre de 4 hijos y 5 hijas, siendo Karl el segundo de ellos, aunque el primero lamentablemente falleció. Por esto se convertiría en el hijo favorito y vivió una infancia alegre y despreocupada. En 1830, Carlos fue enviado al gimnasio de Treveris, donde tenía discípulos, hijos de burgueses, pero también de campesinos que soñaban con otra vida, donde fue a la vez querido y temido. Querido por sus bromas, pero también temido por sus punzantes escritos en contra de sus enemigos. Llegó al último grado sin dificultades y con buenas calificaciones cuando apenas tenía 17 años, donde la Real Comisión Examinadora observó sus exámenes finales, que tenía dotes y mostraba contracción al trabajo en idiomas antiguos, en alemán e historia. En 1835 viajó a Bonn, donde estudiaría Derecho, donde la mayoría de las cátedras en realidad no lo satisfacían. Redujo algunas y empezó a estudiar por su cuenta, y después de un duelo en 1836 por el cual su padre anunció a la universidad que terminaría sus estudios en Berlín. Ahí estudió Derecho con todas sus fuerzas, pero a medida que de esto cada vez tenía más ansias por estudiar filosofía. Asimismo, también cegado por el amor a sus 18 años, comenzó a escribir cartas de amor y poesía a Jenny, mostrándole su nostalgia por ella. Pero así llegó a la conclusión de que el mérito literario era limitado para él. Su padre, Heinrich Marx, murió el 10 de mayo de 1838 a los 61 años de edad, luego de una prolongada enfermedad. Su padre, Heinrich Marx, murió el 10 de mayo de 1838 a los 61 años de edad, luego de una prolongada enfermedad. Karl había abrigado cálidos sentimientos hacia su padre y hasta el final de su vida llevó consigo una foto de él. Después de la muerte de su padre, empeoró su situación financiera y en 1839, ya que fue exceptuado del servicio militar, inició su labor para su disertación doctoral. Terminó su disertación en primavera de 1841. Por consiguiente, presentó su tesis en la Universidad de Jena, que fue expresada por su examinador con elogios del trabajo. Así que el 15 de abril de 1841 recibió su doctorado a sus casi muy pocos 24 años. A partir de 1842, cuando Marx publicaba una serie de artículos en el periódico Rheinische Zeitung, donde defendía la libertad de prensa, pero también en contra de aquellos que con su mentalidad de teneros querían degradar a la prensa a la condición de negocio. Gracias a esto logró causar agitación entre los burgueses progresistas. Así, Marx se presentó como representante a la izquierda del movimiento de oposición. Desde primavera de ese mismo año, Marx ejerció una fuerza cada vez más fuerte sobre los directivos del periódico, y a mediados de octubre, los accionistas nombraron director a Marx, donde sus artículos desempeñó el papel de abogado de los pobres. Después de que Marx fuera nombrado director, el periódico creció fuertemente, pero también, a un mes después del gobierno, exigió que el periódico modificase su orientación y adoptara un tono más moderado, pues de lo contrario, se exponía a su clausura. Debido a estos y más problemas, el día 18 de marzo de 1843, dijo: el abajo firmante declara que, debido a la actual situación de censura, en la fecha que se ha retirado de la dirección de Rheinische Zeitung, Colonia, 17 de marzo de 1843, Dr. Marx, dándole así fin a una importante etapa de la formación política en la concepción del mundo de Marx. El día 19 de junio de 1843, Marx y Jenny podían unirse al fin, a lo que Marx escribió:
amada profundamente de la cabeza a los pies. Carlos y Jenny llegaron a París a finales de 1843. Ahí comenzaron una vida de privaciones y sacrificios de los emigrantes políticos. Marx, equipado de tesoros de conocimiento junto a Ruck, el nuevo periódico se llamaría Anales Franco-Alemanes, pero Ruck enferma y la carga del trabajo editorial cae en manos de Marx. Para él fue una gran experiencia. Penetró en un nuevo mundo en el cual regía el capitalismo. Apenas los anales franco-alemanos salieron a la prensa cuando el aterrorizado gobierno prusiano se lanzó en contra de los colaboradores del periódico, que debían ser arrestados si pisaban suelo prusiano y amenazando a los vendedores de libros si vendían el periódico. La principal preocupación de Marx era Jenny, quien estaba embarazada. La Liga de los Justos fue la primera organización política alemana que Marx conoció. No se incorporó a esta ni a ningún otro grupo social, puesto que no conocía sobre el comunismo ni el socialismo, pero trataba de dialogar con los trabajadores. El 1 de mayo de 1844, Jenny concibe a su primer hijo, una niña a quien llamó Jenny. Aunque Marx se ocupaba de sus libros, nunca se sepultaba en ellos, estaba siempre listo para participar en controversias públicas. Así, encontró la oportunidad en un periódico de Bourgeois de París, que era editado por Ruck, Engels, Everwerk, Heine y Hewech, y desde agosto de 1844 se unió Marx. Marx y Engels tuvieron su primera colaboración cuando Marx comenzó a escribir La Sagrada Familia, cuando Engels llegó a París a finales de agosto de 1844, donde Marx lo presentó a sus camaradas. Juntos recorrieron reuniones y mitines de los obreros. Entonces Engels escribe su parte en el libro publicado en febrero de 1845. Todo lo que habían absorbido en materia de conocimientos científicos y experiencias prácticas entre 1843 y 1848, incluidas las experiencias en clase obrera, analizaban la esencia de la esclavitud asalariada capitalista y las etapas entre las luchas del proletariado contra la burguesía y el desarrollo de la lucha de clases sociales conduce al hecho de que la guerra civil que en la sociedad capitalista se encuentra más o menos oculta. Poco tiempo, la fundación del periódico Neue Rheinische Zeitung tropezó con extraordinarias dificultades financieras. Marx trató de cerrar la brecha financiera con suscripciones, pero también contribuyendo en gran parte de su herencia, y por último resultó posible salvar el periódico. Marx encabezó el equipo editorial como jefe, sus colaboradores eran los más capaces voceros del movimiento comunista, encabezado por Engels. Marx solo acababa de cumplir 30 años y Engels 28. Marx se ocupaba de estudios económicos para estudiar las leyes específicas del desarrollo del capitalismo. Desde su exilio en Londres, cada momento libre lo utilizaba para poder escribir El Capital. Comenzó muchas veces la redacción del libro. Durante el año de 1862, llenó muchos cuadernos que planeaba con secuelas de su Crítica de la Economía Política, publicada en 1859. Desde septiembre de 1864 en adelante, tuvo que recurrir cada vez más a un agotador trabajo nocturno para poder dar fin de encontrar tiempo para terminar El Capital, después de su publicación. Jenny finalmente murió el 2 de diciembre de 1881, siendo el golpe más duro para Marx. En la tarde del 14 de marzo, Engels visitó a su amigo para darse cuenta de que había entrado en un sueño profundo. Los obreros de todo el mundo guardaron luto el 17 de marzo de 1838. Otra vez, desde Jenny. Jenny finalmente murió el 2 de diciembre de 1881, siendo el golpe más duro para Marx. En la tarde del 14 de marzo, Engels visitó a su amigo para darse cuenta que había entrado en un sueño profundo. Los obreros de todo el mundo guardaron luto el 17 de marzo de 1883. Marx fue llevado a su lugar de descanso junto a su esposa, donde Engels ofreció un tributo. A continuación, le cederé la palabra a mi compañera. A continuación, me permitiré cederle la palabra a mi compañera Fernanda, quien a continuación dará una gran entrevista con Karl Marx. Jenny finalmente murió el 2 de diciembre de 1881, siendo el golpe más duro para Marx. En la tarde del 14 de marzo, Engels visitó a su amigo para darse cuenta que había entrado en un sueño profundo. Los obreros de todo el mundo guardaron luto el 17 de marzo de 1883. Marx fue llevado a su lugar de descanso junto a su esposa, donde Engels ofreció un tributo. Y a continuación le cederé la palabra a mi compañera Paola,
quien nos dará el gran placer de tener una plática cercana con Karl. Gracias, compañera Gabriela, por la palabra. Me gustaría iniciar con la entrevista del señor Carlos Marx. La primera pregunta que le arrojaría yo a usted sería ¿qué fue lo que le inspiró a escribir su libro más conocido, que es El Capital? Verás, yo comencé con el estudio de las clases sociales y de la función del capitalismo hace algún tiempo, pero hay personas que no conocen la estructura del capitalismo. Entonces, al yo escribir este libro que es El Capital, yo hago ahí un desarrollo de cómo funciona el capitalismo, de qué es, de qué consecuencias tiene para todas las clases sociales, que para mi idea general son 2 clases únicamente. Entonces, el libro del Capital lo creo con la intención de que se conozca qué es el capitalismo y de que la clase social de la burguesía pueda comprender por qué el capitalismo no beneficia a nadie y que estos puedan iniciar con un proceso de cambio. Bien, algo que cabe resaltar de usted fue aquel movimiento que se hizo del por qué fue expulsado de Francia. O sea, ¿qué motivos le dio a que a usted lo expulsaran de Francia, o por qué fue como tal aquella acción que usted hizo para que huyera o como tal lo expulsaran de Francia en ese entonces? Verás, Francia fue una parte importante en mi vida. Yo llegué a Francia después de haber sido expulsado de Alemania, curiosamente. En Alemania se me expulsó por participar en la publicación de un periódico, por creer en las ideas del maestro Hegel, y precisamente el apoyarlo fue lo que impulsó a que se me expulsara de una universidad. Posteriormente yo tuve que llegar a Francia, en este caso yo me asenté en París, y fue la verdad una muy buena experiencia haber estado en Francia, porque en Francia yo me permití conocer varias cosas. Yo pude conocer cómo funcionaba el proletariado aquí en Francia, para poder desarrollar una hipótesis de eso. Se me permitió acceder a libros precisamente de autores franceses e incluso de autores británicos. Conocí precisamente a Engels allá en Francia, y en Francia yo tuve la necesidad de hacer lo mismo que hice en Alemania. Yo comencé otra vez con un periódico. Dicho periódico pues no logró nada, en parte fue mi culpa porque solamente lo creé y nunca publiqué nada, pero después tomé la decisión de iniciar otro periódico, un nuevo periódico, pero esta vez junto a mi amigo Engels, con quien ya había hecho ciertas publicaciones, y precisamente esas publicaciones hechas anteriormente con él causaron mi salida de Francia, porque el nuevo periódico que estábamos haciendo era exclusivo de la clase obrera. No tenía la intención de informar a otra clase más que a la clase obrera, y esas acciones para el gobierno francés no fueron muy bien vistas, y tenían que buscar una forma para deshacerse de mí. El pretexto que nos dieron fue que el periódico no tenía permiso para circular en el país, y se nos castigó, desmantelando la imprenta del periódico y a su vez expulsándome de Francia. Ok, una vez hablándonos del Estado dominante, surge aquella pregunta de lo que nos puede explicar a detalle qué es lo que esperaba como resultado sobre la nueva clase social, que en este caso es el proletariado. Verás, el proletariado tiene varias razones de ser. Yo defino al proletariado de manera etimológica. La palabra proviene del latín, proletari. Esto significa aquel que tiene hijos. Y es eso lo que yo defino del proletariado. ¿Por qué? Porque el proletariado no tenía medios de producción, no tenía propiedades, no tenía la capacidad de obtener esos recursos. El proletariado únicamente servía para trabajar. ¿Qué pasaba? Que precisamente proletari significa tener hijos, y el proletariado era lo único para lo que servía. Para tener hijos que posteriormente iban a ser obreros y que tenían que seguir subyugados bajo el capitalismo. Yo de esta clase social esperaba una revolución, un intento de cambiar lo que se vivía en ese momento, de deshacerse de la situación de tener que trabajar para el capitalismo, y ya sea que ellos tuvieran sus propios medios de producción o que no fueran explotados a la hora de laborar. Eso es lo que yo esperaba de ellos. Muy bien, señor Marx, una vez hablando sobre esto del proletariado y sobre los capitalistas impulsivos dentro de ellos, me
me gustaría que usted me dijera a mí que si el socialismo detuvo a las clases sociales. Pues sí, el socialismo sí está hecho para detener a las clases sociales. Es un modelo de gobierno en el que todos compartimos todo, excepto el Estado, que es el único que tiene la capacidad de producir bienes y servicios para la sociedad. De ahí en fuera no existen las clases sociales dentro del socialismo. Todos somos iguales, todos tenemos derecho a lo mismo, todos ejercemos los mismos derechos y por consecuencia el socialismo no toma en cuenta, o dentro del socialismo no existe ninguna clase social. Muy bien, señor Marx. Una vez se ha planteado sobre lo del proletariado y aquellas personas capitalistas que tienen el poder sobre ellos, ¿nos podría decir si el socialismo que usted sostuvo detuvo a aquellas clases sociales? Verás, el socialismo nace como modelo de gobierno con el fin de acabar con el capitalismo. Yo el capitalismo lo veo como un modelo puesto a fallar. Y estamos hablando de que muchos recursos y mucho dinero se concentran en pocas personas. Estas a su vez compran pequeñas y nuevas empresas. Al final nace un monopolio o en su defecto un oligopolio. Entonces el capitalismo carece de la capacidad de convertirse en un modelo realmente capaz de sobrellevar a la sociedad. Y yo propongo como contramodelo al socialismo. El socialismo básicamente dicta que el Estado es el único que tiene la capacidad de garantizar, de crear y de distribuir todos los servicios y todos los objetos que sean requeridos por la sociedad. En cambio, la sociedad no puede ser dividida en clases sociales y su única división puede ser por oficios o por acciones. En todos los casos tienen los mismos derechos, tienen que ejercer dichos derechos, pero no hay una división entre la sociedad. Es por eso que el socialismo no considera a las clases sociales porque no existen en el socialismo. Señor Marx, ¿nos puede hablar sobre la división de las clases que son los capitalistas y las clases obreras? ¿Y por qué usted considera que las clases obreras son las revolucionarias? Como ya había dicho anteriormente, la clase capitalista es aquella que posee todos los medios de producción. La clase obrera solamente sirve para trabajar y para tener hijos, porque esos hijos deben de ser los siguientes trabajadores. La diferencia es en la capacidad de producción, el capital que ellos tienen y el cómo viven. Una cosa es vivir para trabajar y otra cosa es trabajar para vivir. Estas personas se dividen de esa forma. Ahora, tu otra pregunta de por qué la clase obrera debe ser la revolucionaria es muy simple, porque la clase obrera es la que sufre, es la que se ve doblegada, porque si tuviéramos un contexto en el que la clase capitalista es la que sufre, es la que se encuentra mal, esta sería la que iniciaría una revolución. Entonces, se considera la clase obrera capacitada para iniciar con la revolución, porque son la clase que no está feliz con este modelo economista que es el capitalismo, y porque esta clase está mejor desarrollada, está mejor equipada y hay un mejor control de la comunicación entre ellos, sin necesidad de que lo que ellos comunican entre sí sea filtrado o sea comentado hacia la otra clase social que es la burguesía. Una vez aclarado lo de las clases sociales y sobre por qué la clase obrera necesita una revolución, entonces, generalmente, ¿por qué nosotros como clase obrera, esa fuerza que necesitamos una revolución ante unos capitalistas? ¿Por qué esa fuerza? ¿Por qué es obligatorio? En algún momento me lo pregunté y me dije que era más fácil simplemente mediante el Congreso realizar reformas estructurales, que el proletariado tome el Congreso en el caso de una división de poderes, de un Estado con división de poderes, en el Congreso se hagan las reformas y se evitan sus problemas. ¿Qué pasa? ¿Por qué una revolución? Cuando tú como clase social te das cuenta de las facilidades que tienes para realizar un movimiento, estas te mueven a hacerlo. Vas desarrollando tanto el gusto como la capacidad por hacerlo. Además de que es necesaria una revolución, porque las sociedades o la élite de la sociedad capitalista no va a estar a favor de realizar ese tipo de movimientos. Perderían gran parte de sus riquezas y de sus privilegios. Entonces, la revolución es necesaria para garantizar
la igualdad entre todos y también para garantizar que el capitalismo, así como la clase de la burguesía, no vuelva a surgir. Entonces, no basta únicamente con hacer o solicitar reformas estructurales, sino que es necesaria esa revolución para que éste se consolide y se genere este movimiento que garantice la igualdad entre los miembros de una sociedad. Ya. Bien, señor Marx, nos habla usted sobre aquella teoría del materialismo histórico, pero yo hasta el momento me han surgido algunas dudas de qué es lo que es o qué es lo que nos ha querido dar a entender sobre aquello. Sería un placer si nos pudiera explicar a detalle qué es lo que quiere dar a conocer o qué fue aquella teoría que usted quería dar ante una sociedad. Verás, el materialismo histórico, incluso para mí, suena complejo de explicar. El materialismo histórico busca comprender o que la sociedad comprenda cómo a través de la historia han logrado las construcciones o los avances en ingeniería que estos tienen, ¿no? Lo que han construido a través del tiempo. A través de la historia comprender cómo es que han logrado lo que tienen y cómo deberían o qué deberían de tener. Entonces el materialismo histórico podría definir, o lo que yo espero que se entienda del materialismo histórico, es que la sociedad lo comprenda, lo analice para que todos los países, todos los estados o todas las sociedades puedan comprender por qué tienen lo que tienen, cómo deberían o podrían cambiarlo y así garantizar un cambio. O, por otro lado, que tomen en cuenta las bases de otro estado para así lograr o garantizar el crecimiento de su propio estado. Bien, señor Marx, como para terminar la entrevista, sería, ¿qué mensaje le deja usted a una futura sociedad? Yo a las futuras sociedades me gustaría dejarles en claro que el capitalismo no es un modelo eficiente, que siempre va a tener fallas y que siempre va a estar destinado a fracasar. Tal vez como modelo de producción sea buena idea, pero como modelo humanista no funciona el capitalismo e incluso es incapaz de garantizar algo tan simple como las libertades individuales. Entonces, mi mensaje hacia las futuras sociedades es que entiendan que hay un camino para cambiar su situación, hay un camino para cambiar lo que ellos entienden como vida, para que logren una sociedad igualitaria y para que estos puedan cambiar, que entiendan que siempre va a ser necesaria una revolución si es que quieren un cambio, pues habrá gente que no esté de acuerdo con ustedes y que hará también su propia lucha para evitar que ustedes cambien. La clase obrera tiene la capacidad de realizar esa lucha. La clase obrera debe de ejercer sus derechos, debe de comprender que es necesario un cambio en el cual estos se desarrollen plenamente. Ese sería mi mensaje. Muchas gracias, señor Marx, por su debido tiempo y tomarse esa delicadeza de venir a explicarnos aquellos temas pendientes que, a pesar de las teorías que están escritas sobre usted tuvo aquel consentimiento de venir hasta aquí para poder representarnos y aclarar aquellas dudas que nosotros teníamos ante usted y sobre aquel traspaso de su vida y teorías prestadas. Gracias a ustedes por invitarme. Claro. A continuación, le cedo la voz a mi compañera Fernanda. Adelante, Pau, muchas gracias. Es un honor estar en presencia de dos mentes tan destacadas y principalmente para mí es un honor presentarles a un filósofo, revolucionario, dirigente político, educador del proletariado, coautor de las obras fundamentales que dieron origen al comunismo, el socialismo y el sindicalismo. Así es, el maestro Engels, que cabe mencionar que al lado de su gran amigo luchó por la liberación de la clase obrera y por el comunismo, así como la elaboración del comunismo científico, o también conocido como el marxismo. Les cuento un poco más sobre él, que es proveniente de una familia religiosa de Alemania, dedicada a la industria de lo textil, un amante del champán y de la cacería, nacido el 28 de noviembre de 1820 en Barmen, Renania, lugar en el que, influenciado por las ideas conservadoras y calvinistas, que pues para la categoría a la que pertenece su familia es lo más natural. Bueno, pues a pesar de esto, el maestro Frederick desde su juventud ha mostrado interés por ideas progresistas, como las del movimiento de los jóvenes alemanes. Un patriotismo cultural, liberal y progresista, que exigía muchas reformas republicanas, liberales.
Desde luego, de la mano del maestro Marx, realizó grandes aportes para este tema. Un verdadero gusto es para nosotros la oportunidad de tenerlo con nosotros en este espacio. Adelante, pasamos con mi compañera Linet, que nos tiene preparada una entrevista muy interesante y muy detallada con él. Adelante, muchas gracias. Muchas gracias, Fernanda, por esta breve biografía. A continuación daremos inicio a esta entrevista con el señor Engels. Es evidente que los logros trascendentales del señor Marx sin duda marcaron una brecha muy importante en la historia, pero esto no se hubiera logrado sin la ayuda incondicional de su gran amigo Engels. ¿Podemos comenzar, señor Engels? Claro, gracias. La puntualización. Perfecto, señor Engels. Partiendo de su niñez y juventud, podemos darnos cuenta que no solo lo conmovía el hecho de leer, estudiar y esa pasión por los libros. Platíquenos un poco acerca de dónde le nace ese sentimiento por defender la libertad y los derechos del proletariado. Bueno, mira, cuando yo era estudiante, en el gimnasio me enseñaban mucho sobre la libertad y sobre la esencia del ser humano, ¿no? Sin embargo, cuando tengo muy marcada esa época, cuando yo iba a los barrios de Booker, en mi etapa de estudiante, un Engels estudiante, fue la primera vez que tuve un acercamiento real con el capitalismo. En esa época yo veía cómo los dueños de los medios de producción, en sus fábricas, sobreexplotaban de manera inhumana a mujeres, a niños, a hombres, durante 16 o 40 horas seguidas, y las condiciones en las que trabajaban eran absolutamente inhumanas. Entonces, eso para mí fue el primer episodio cercano al capitalismo, y fue un absoluto colapso tanto de lo que yo había aprendido sobre el hombre como de la visión que yo tenía del mundo, ¿no? Entonces, yo sin duda puedo considerar ese episodio como un parteaguas hacia mi carrera posterior y todas las tesis que hice con mi amigo Marx sobre el nuevo modelo que se tenía que aplicar. Recuerdo también a los borrachos de Berfeld, en donde en las noches a mí me llegaban que prácticamente se morían en aguardiente para olvidar sus penas, y que al no encontrar hogar, por las noches se iban a los establos o a las calles o a las escalinitas que encontraran. Entonces, eso marcaba o dejaba muy en claro que eran los más pobres de los obreros y que únicamente con el aguardiente podían olvidar esos problemas, ¿no? Y cuando yo veía la miseria en la que vivían, me quedé absolutamente consternado, y también me frustró muchísimo el hecho de que los dueños de los medios de producción iban 2 veces a misa los domingos, ¿no? Y sin embargo, ese mensaje espiritual no lo reflejaban en su trabajo, donde había niños que no tenían la oportunidad de asistir a la escuela, o dejaban a los obreros sin pan o sin trabajo. Eso fue un absoluto colapso, y desde ahí entendí que el capitalismo era el verdadero enemigo en el mundo en el que vivía. Me imagino qué tan desgarrador habrá sido contemplar tan de cerca las problemáticas de esta vida de los obreros. Pero bien, una vez que llegaste a Manchester y a Inglaterra, ¿qué pasó con el proletariado? ¿Qué particularidades encontraste del capitalismo sobre los obreros? Bueno, mira, como te mencioné antes, lo del barrio de Booker, yo pensé que había sido la cosa más indigna que yo había visto para un ser humano. Sin embargo, cuando llego a Manchester, me asombro totalmente de lo que era en ese momento el capitalismo, ¿no? Te explico. Inglaterra en ese momento ya se había constituido como una potencia industrial, a diferencia de Alemania, que aún había ciertas cuestiones feudales. Inglaterra ya era la potencia industrial más desarrollada en Europa en ese momento. Por ende, el capitalismo en estas ciudades inglesas estaba en su máximo esplendor, y por ello la sobreexplotación de las clases era aún mayor. Yo veía, era como ver a un ejército regresando de una guerra. Veías a mujeres, a niños, a hombres sin extremidades, sin partes de su cuerpo, trabajando en las peores condiciones posibles, con ratas, con
con maquinarias que los podían matar en ese momento. Todo estaba en situaciones lamentables y que además sabían perfectamente que incluso antes de nacer su siguiente hijo iba a estar trabajando en esta vida miserable. Entonces yo de manera muy sintetizada, además humanitaria, sintetizada, establezco un cuadro en el cual quiero saber cuáles son las particularidades de la clase obrera sobre sus relaciones socioeconómicas. Es decir, cómo vivía el obrero, cómo era su hogar, cómo vestía y cómo se alimentaba. Para esto tuve que buscar diferentes artículos científicos, documentales, fui a ver a muchos médicos que documentaban la situación, que era lamentable, y sobre todo lo más importante de este análisis, de esta investigación, fue sobre todo la opinión de los mismos obreros. ¿Qué opinaban sobre el capitalismo? A la conclusión que llegué en ese momento fue que el capitalismo usaba a los obreros únicamente para los que les servía. Es decir, el capitalismo funcionaba como un mecanismo para la sobreexplotación de la clase obrera. Posteriormente, en mis fines de semana, me iba de Manchester y visitaba otras ciudades comerciales, industriales, clásicas de Inglaterra. Pero para poder terminar esta teoría y este análisis, me voy a Londres y a Liverpool. En estas otras dos cúspides del capitalismo inglés, y ahí puedo deducir concretamente que el capitalismo solo usa al obrero para trabajar. O sea, al capitalismo solo le da la fuerza de vivir para trabajar, y así lo mantiene hasta que muere en las condiciones más infrahumanas posibles. Qué lamentable era esta vida de los obreros. Me imagino qué desgarrador era ver de cerca esto. Pero tú, ¿qué solución propones a esta parte, a lo de las clases que había, o esta parte del proletariado? No era muy complicado pensar en un estado capitalista, ¿no? Sobre todo por la dimensión que tenía. Sin embargo, con la mancuerna de mi amigo Marx, diseñamos justamente una solución real y exhaustiva, ¿no? Se trataba del socialismo científico. ¿Qué quiero decir con socialismo científico? Bueno, este socialismo se refiere a que es el más adaptable al contexto de la sociedad. Es decir, se adapta mejor manera a las estructuras sociales, políticas, económicas de una sociedad, porque está fomentado o está cimentado en una formalización. El socialismo científico, como su nombre lo dice, tiene un estudio científico, un estudio académico, y que su primicia fundamental es la erradicación, la abolición de las clases sociales, ¿no? Haciendo más énfasis en este término para entenderlo de mejor manera, el socialismo científico planea que los modos de producción pasen a ser manos del Estado y de la sociedad organizada democráticamente en su conjunto. De esta manera se eliminarían las clases que el Estado capitalista ha generado, y con ello se instauraría este socialismo científico, un Estado que vele por la libertad, por la igualdad y por la democracia de cada uno de nosotros. Por ello considero que el socialismo científico es una organización social mucho más importante y mucho más efectiva que el capitalismo. Es abismal la diferencia que existe entre estos dos, justamente porque ya no habría una diferencia de clases en el socialismo científico, y porque por fin se lograría que los modos de producción pasen a ser manos del Estado y la sociedad en su conjunto tome estas decisiones fundamentales, para que ya no la tome solamente una gente privilegiada, que era lo que se hacía en el capitalismo y lo que tanto daño le ha hecho a la sociedad. Perfecto. Ahora puntualicemos sobre el origen y la función del Estado. Para ti, para usted, ¿qué es el Estado y cómo lo conceptualiza? Mira, para entender qué es el Estado, a mí me gusta siempre hablar de mi obra, la familia, el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, ¿no? Quizás mi obra más trascendental, espero que en algún momento tenga la oportunidad de leerla, porque en ella establezco justamente cómo se origina el Estado. Mira, el Estado no siempre existió. ¿Por qué digo esto? Si nos vamos, por ejemplo, a las tribus de los indios de piel roja en América, ellos tuvieron ausencia total de Estado. O sea, no existían ni tribunales, no tuvieron ni leyes, nunca conocieron que era un Estado. ¿Cómo aparece el Estado? El Estado aparece
cuando se originan las clases sociales. Es decir, en el momento en que las clases sociales nacen y la necesidad de una clase dominante por ejercer su poder sobre otra, es ahí cuando nace el Estado. En esta guerra constante, ¿no?, de antagonismos, surge el Estado para tratar de regular estas condiciones. Sin embargo, el Estado, y es una obviedad, al nacer en esta circunstancia, en esta situación, pues termina siendo el Estado de la sociedad económicamente dominante. Y por obviedad se termina convirtiendo en el Estado de la sociedad políticamente dominante, que le dio a la clase dominante, a la clase que ejerce su poder, pues evidentemente mayores medios para influir y establecerlo esto incluso de manera legal. Para que entiendan lo que te acabo de decir, el Estado en la antigüedad era el Estado que beneficiaba a los esclavistas para ejercer su dominio sobre los esclavos. El Estado feudal era aquel Estado que beneficiaba a los nobles para ejercer su poder y su dominio sobre los siervos. Y el Estado capitalista, pues es aquel que ejerce su poder y su dominio sobre la clase obrera. Es decir, al final el Estado se termina convirtiendo en parte, que es una herramienta para ayudar justamente a la clase dominante para ejercer su dominio y su poder sobre la clase, en este caso, en este contexto, pues sobre la clase obrera. Es por ello que reafirma este poder en un término legal. Bajo este criterio teórico, ¿el Estado realmente expresa su dominio de una clase? Es decir, ¿es realmente este el Estado? Mira, como te lo expliqué anteriormente, el Estado no debería de ser eso. Sin embargo, el Estado es, en la actualidad, un medio para favorecer los intereses de la clase dominante. El Estado debería de ser un espacio, debería de ser un momento jurídico y político que regule justamente estos antagonismos de las clases. Sin embargo, la realidad es muy diferente. Si quieren una definición de Estado, como tal desde Engels, yo te puedo decir de manera propia que el Estado es una institución política que se encarga de establecer los dominios de la clase poderosa para satisfacer sus intereses y de esta manera establecer los medios de dominación para una clase subalterna. Eso es lo que es el Estado para mí. Es muy lamentable esa concepción, pero eso es el Estado. No es una entidad neutral que vele por los intereses de todos los individuos de una sociedad, que es lo que debería de ser. Durante la lectura de su obra encontramos el concepto de propiedad privada. ¿Me podría definir este concepto? Mira, no solamente es en mi obra, que agradezco que hayas tenido el gusto de leer, sino es en realidad una pieza fundamental para entender el mecanismo del Estado capitalista, ¿no? Tanto las obras que yo hago, las que elabora mi compañero Marx, y las teorías que elaboramos son en base justamente a la crítica a la propiedad privada, ¿no? Te puedo decir que la propiedad privada es una institución capitalista que está estrechamente vinculada con la sobreexplotación de los obreros. Es decir, la propiedad privada es el medio que permite a los capitalistas establecer ese dominio. Estamos hablando de fábricas, de tierras, de máquinas que permiten a la clase dominante poner a trabajar de manera excesiva a la clase obrera. Eso es la propiedad privada, quizá de manera muy, muy conceptual, ¿no? Te puedo además decir que la propiedad privada es un obstáculo, es una barrera para una sociedad justa. ¿Por qué? Porque únicamente está generando clases desiguales y está generando cada vez más una brecha entre la burguesía y el proletariado. Es lo que permite justamente, es el arma fundamental de los capitalistas para ejercer su dominio. Sin propiedad privada no habría capitalismo. Por eso considero fundamental que en una revolución socialista se elimine, se determine por eliminar finalmente a la propiedad privada. Para que esto lo elaboraré más a precisión en la dictadura del proletariado, que me gustaría que habláramos de ese tema, pero sintetizando en esto, al eliminar la propiedad privada en una revolución socialista, pasarían los medios de producción a estar a manos del Estado, y de esta manera tanto el Estado como la sociedad en su conjunto podrían tener oportunidades más justas.
de esta manera podríamos decir que eliminaríamos al arma que tiene el capitalismo, que es la propiedad privada. Y sin ella podríamos por fin establecer la sociedad tan justa, democrática y libre que se merecen las personas, los proletariados. Esta parte de considerar justamente al proletariado, detrás debe de existir algún tipo de república. Obviamente que debe de exaltar los derechos de los mismos. ¿Usted por cuál tipo de república declina y por qué? Bueno, mira, la república, este proceso justamente estaba instaurado posterior a la dictadura del proletariado, que ya la he mencionado mucho y que espero ya por fin tocar ese tema, pero la república por la que las teorías marxistas que elaboramos mi fiel amigo y yo hacen puntual énfasis en que se elaborará una república democrática con el fin de eliminar el poder burgués, para que ya no sea un mecanismo de explotación para la clase obrera. De esta manera, al eliminar el poder burgués, estaremos hablando de una sociedad sin clases, y sin una sociedad sin clases, por fin podríamos dar paso a una revolución socialista, ¿no? Pero haciendo nuevamente mención de esto, sería una república democrática, porque es la que más se adapta a los principios y al contexto de la sociedad. Entonces, ¿cuál diría usted que sería un estado ideal? Bueno, si analizamos todas las teorías que hemos constituido, te podría decir que un estado ideal es un estado sin clases, donde el poder político no exista por una clase dominante. Te puedo decir que un estado ideal sería aquel en el que se instaure una revolución social, ¿no? Y a partir justamente de esta revolución social estaríamos hablando de que por fin la gente tendría esa libertad, esa democracia que tanto están buscando, y que ya no habría esta diferencia abismal en cuestiones socioeconómicas que tanto daño y que ha martirizado a tantas familias. Te puedo decir completamente que un estado ideal sería un estado socialista que controle los medios de producción y que y la sociedad en su conjunto de manera democrática tenga los principios fundamentales de ciudadanía, ¿no? De política y de economía. Ese sería un estado ideal, sin clases y justamente con esta cuestión de que el Estado domine los medios de producción, no con una cuestión ya de ejercer un dominio sobre otra clase, sino para generar y para distribuir los bienes y servicios a las necesidades básicas que estén al alcance de todos. Ese sería el punto final del capitalismo. Ahora que me hizo mención de esta parte de la dictadura del proletariado, ¿qué es la dictadura del proletariado? ¿Cómo la define? ¿Y cuáles son las bases para ella? Mira, la dictadura del proletariado te la he mencionado insistentemente a lo largo de esta entrevista porque considero fervientemente que sería el paso final para establecer un socialismo universal en todos los estados. ¿Qué quiero decir con esto? La dictadura del proletariado es un tema o es un concepto muy complejo. Marx tiene una percepción de la dictadura del proletariado, yo tengo otra que son similares, pero te voy a decir mi percepción de la dictadura del proletariado. Para mí es un periodo de transición necesario, un periodo transitorio necesario posterior a la revolución socialista. ¿Con qué fin? Con el fin de que la clase obrera establezca su poder político y económico y de esta manera se genere su victoria, para proclamar de esta manera su victoria. ¿Cuál es la importancia de la dictadura del proletariado? Justamente que al establecerse este periodo, después de la revolución socialista, ya no tendría cabida la clase dominante para contrarrevolucionar y echar abajo todo el progreso que el proletariado habría logrado con esta revolución. Por eso es tan importante que sea posterior a esta revolución social, ¿no? Una vez conformándose la revolución socialista, se conformaría este proceso de la dictadura del proletariado y sería prácticamente la máxima causa o la causa finalidad que por fin encontraría el proletariado, ¿no? Sería como su misión principal para lograrla. Es cierto, y tengo que ser sincero, que la dictadura del proletariado, si es necesario, tendría que dividir o tendría que atacar aquellas libertades como la libertad de prensa. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad únicamente de defender
la revolución socialista, con esa finalidad únicamente, para que no exista esta cabida de contrarrevolucionar. Sería la libertad de prensa y todas aquellas que puedan ser un problema para la dictadura del proletariado. Una vez instaurándose, este sería un régimen democrático, como te lo mencioné anteriormente, y por fin estaríamos hablando de un Estado justo y de un Estado democrático para la sociedad. Y para el proletariado sería su victoria consolidada. Y cuando me hablaste de las bases, bueno, las teorías de Marx y yo establecemos diferentes, ¿no? Requisitos, quizá para llegar a esta cuestión de la dictadura del proletariado. Te puedo mencionar 6 que son las básicas. La primera es que se tienen que enfrentar las clases. ¿Cómo se va a dar una dictadura del proletariado si no se enfrenta, no? El primer requisito es que se enfrenten las clases, la clase dominante, la clase burguesa contra la clase que es sobreexplotada, ¿no? La clase del proletariado. El siguiente requisito es que, dada esta lucha de clases, daría como resultado un Estado sin clases. Ya no habría un estado de diferencia económica, es decir, todos ya estarían, digámoslo de esta manera, en la misma línea. El tercer requisito es que se van a sumar a la causa del proletariado la clase obrera urbana y la clase campesina. Es fundamental su apoyo y su intervención para lograr justamente esta finalidad. Posteriormente se establecería un poder político basado en el Partido Comunista. Este sería la única fuerza política que habría. En él se establecerían las bases fundamentales como justicia social, como igualdad, como democracia, que él establecería sobre el Estado socialista. Posteriormente estarían justamente a nivel territorial cuestiones de, por ejemplo, cuestiones de productividad, ¿no? Cuestiones como te lo mencioné, de productividad de la población. Y el sexto requisito, que ya es el máximo de la dictadura del proletariado, una vez confirmándose y estableciéndose el sexto, estaremos hablando de una victoria. ¿Por qué? Porque con el capitalismo estaría derrotado y daríamos paso, por fin, al socialismo de manera universal. Sería el triunfo de la dictadura del proletariado. Por eso insisto tanto en su importancia. Señor Engels, por último, ¿qué mensaje le deja al Estado contemporáneo y qué mensaje quiere que las futuras sociedades se lleven de usted? Mira, el mensaje al futuro del Estado contemporáneo es que se establezca un Estado sin clases. Un Estado sin clases, un Estado donde no sea parte para que exista todavía esta dominación. Eso es fundamental. El próximo Estado contemporáneo, y mediante las teorías, y mediante los estudios, y mediante las investigaciones que hemos realizado mi fiel amigo y yo, es que justamente el Estado deje de ser un ente para dominar a las clases subalternas. La finalidad que queremos es que se establezca un Estado socialista. Ese sería el mensaje al futuro del Estado contemporáneo. Queremos que se establezcan Estados socialistas con la finalidad de que sean más justos, de que ya no exista esta discrepancia abismal, ya no existan estos medios de explotación y que al final son medios que oprimen a la humanidad. Créeme que lo del barrio de Búper me transformó totalmente y hasta el día en que me muera lucharé incondicional y constantemente porque por fin tengamos una sociedad justa y una sociedad que todos podamos vivir y disfrutar constantemente, sin que exista la propiedad privada ni sin que exista esta opresión de una clase sobre la otra. El mensaje aunado a esto, quiero que las futuras generaciones luchen siempre por la justicia social, por la libertad. Eso es la finalidad. Quiero que nunca dejen de luchar y que nunca crean que no se puede cambiar el sistema. Marx y yo luchamos incansablemente por eso y hemos tenido múltiples problemas durante toda nuestra vida. No sabemos dónde acabaremos, no sabemos qué va a pasar con nuestra vida. Lo único que sabemos es que hicimos lo que la sociedad necesitaba, les dimos la solución. No sabemos si en algún momento algún revolucionario ruso quizá ocupe nuestras ideas. Podría ser. No sabemos qué va a pasar con nuestras teorías, pero esperemos que no queden en el olvido y que las futuras generaciones luchen inalcanzablemente por una justicia social y porque no exista diferencia de clases. Muy seriamente.
Por mi parte fue todo. A continuación, mi compañera Paola dará la conclusión de este grandioso podcast. El día de hoy hemos tenido la fortuna de contar con dos exponentes intelectuales que son unos completos revolucionarios del mundo en el que vivimos, unos perseguidores de la justicia social y los abanderados del proletario alrededor de Europa, y estamos seguros de que el mundo entero serán reconocidos ante todos. Hoy podemos decir que gracias a ustedes, el mundo proletariado por fin verá un salvavidas, una mano, un auxilio y un soporte en ustedes dos y en sus doctrinas. Muchas gracias y que sus ideas traspasen las fronteras más recónditas del mundo.